Una vez más, Perú está envuelto en una crisis política aguda con consecuencias sociales letales. En los últimos 10 años, 7 presidentes asumieron y ninguno logró completar un mandato constitucional. El 7 de diciembre, el ahora expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, el estado de emergencia y la reforma del Ministerio Público y también de la Justicia. En el marco de todo esto, también convocó a elecciones legislativas anticipadas. Ese mismo día, Pedro Castillo iba a enfrentar un nuevo intento de vacancia presidencial por parte del Poder Legislativo, pero se adelantó y 2 horas antes hizo todos estos anuncios. Desde entonces, Pedro Castillo fue destituido y removido de sus fueros. Una semana después, la justicia decidió una prisión preventiva en su contra que durará 18 meses. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia a pesar de que en un primer momento había dicho que no lo haría. En un primer momento prometió culminar el mandato hasta 2026, pero luego, a altísimas horas de la noche, hizo un anuncio por cadena nacional donde especificó que iba a convocar al Congreso a que votara el adelantamiento de las elecciones para 2024 y una reforma de la Constitución. Mientras tanto, las calles de Perú hervían en enfrentamientos entre seguidores y detractores de Castillo y la policía. ¿Qué pedían los manifestantes? La disolución del Congreso, pero también la renuncia de Boluarte. La sucesión de hechos llevó al mundo a preguntarse por qué los presidentes de Perú parecen perder el poder tan rápidamente y terminan encarcelados, destituidos o muertos. La corrupción, los mecanismos constitucionales, la crisis de representación política y social y también los constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo hacen que Perú sea ingobernable. Además, las mayorías parlamentarias son muy débiles o prácticamente inexistentes para el Poder Ejecutivo. Existen varios mecanismos constitucionales que se han aplicado de manera sistemática a lo largo de la última década en Perú. El artículo 113 de la Carta Magna establece la vacancia presidencial y esto permite al Congreso poder destituir al presidente bajo la figura de incapacidad moral. Y si bien esta figura no establece conductas específicas que puedan ser punibles, la Corte Suprema dictó una resolución para que solamente se pueda aplicar con 2/3 de los diputados. La acusación constitucional quedó definida en el artículo 99 de la Constitución y habilita al Parlamento a poder investigar, juzgar y sancionar a altos funcionarios de Estado que violen la Constitución. Pero como en el caso anterior, tampoco quedan especificadas cuáles son las conductas precisas que pueden ser investigadas o punibles. ¿Qué le queda al Ejecutivo? Tiene una posibilidad de disolver el Congreso a partir del artículo 134 de la Constitución, pero solamente lo puede aplicar cuando el Parlamento le niega el voto de confianza a su gabinete por 2 veces consecutivas. Si se declara la disolución del Congreso, implica inmediatamente el adelantamiento de las elecciones. Las grandes desigualdades que sufren los peruanos ha derivado directamente en la aparición de múltiples partidos políticos. En el juego democrático esto podría ser un dato positivo, pero la realidad es que la multiplicidad de fuerzas provoca que no existan mayorías fuertes o en su defecto son mayorías muy débiles para los ejecutivos cuando no inexistentes. Además, en estos múltiples partidos hay una ideología muy laxa, por lo que una vez que los diputados son electos, varían ideológicamente. En consecuencia, la crisis de representación se vuelve crónica y muchos analistas políticos señalan que los presidentes llegan al gobierno con votos prestados, porque la población busca el mal menor y eso hace que su base de sustentación sea muy endeble. ¿Y qué piensan los peruanos de sus representantes? Según una encuesta de noviembre que condujo el Instituto de Estudios Peruano, el 86% de la población desaprobaba la gestión del Poder Legislativo y solamente la veía de manera favorable un 10%. Pedro Castillo, representante máximo del Ejecutivo, tenía una impopularidad muy alta durante noviembre. El 61% lo desaprobaba y su popularidad solamente era aceptada por el 31% de la población. Las mayores crisis políticas de Perú pueden remontarse hacia 1992, cuando Alberto Fujimori estaba en el gobierno, decidió la disolución del Congreso que había planeado por más de un año y fue apoyado por las Fuerzas Armadas. Permaneció 8 años más en el cargo y tuvo que renunciar envuelto en escándalos por corrupción. Fujimori cumple hoy una condena de 25 años de prisión por la muerte, el asesinato de 25 peruanos durante los primeros años de su gobierno y también por abusos a los derechos humanos y corrupción. Vengámonos más para acá. ¿Qué pasó en la última década con los presidentes de Perú?
Ollanta Humala fue presidente de Perú entre 2011 y 2016. Un año después de concluir su mandato, se entregó de manera voluntaria y fue recluido en el penal de Barbadillo. Había sido acusado por lavado de activos en detrimento del Estado. Y también se lo acusó por asociación ilícita en una ramificación del caso Lavallato, donde se comprobó que la empresa Odebrecht había contribuido en sus campañas presidenciales para poder llegar justamente a la máxima jefatura de Estado. También se conocieron contribuciones de campaña del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En 2018, el Tribunal Constitucional lo puso en libertad, pero hoy Humala está siendo investigado y ha sido recientemente procesado por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski fue quien sucedió a Ollanta Humala, pero renunció solo 2 años después de haber asumido. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú lo investigó por haber favorecido en licitaciones a la empresa Odebrecht cuando él se desempeñaba como jefe de gabinete de Alejandro Toledo en 2006. En 2017, el Congreso intentó sin éxito destituirlo por primera vez bajo la figura de vacancia presidencial. En marzo de 2018 sería sometido a un nuevo intento de vacancia presidencial, pero 2 días antes surgieron los Kenji videos. El diputado Moisés Mamani difundió unas grabaciones caseras donde se veía a Kenji Fujimori y otras personas intentando sobornarlo con obras o acceso a obras a cambio de que votara en contra de la vacancia presidencial. El escándalo desatado lo catapultó a la renuncia solamente un día después. Involucrado en el caso Lavallato, en 2019 la justicia peruana le impuso una pena de prisión de 36 meses que cumplió con arresto domiciliario. En 2022, la Corte Superior Nacional lo dejó en libertad bajo comparecencia. Los siguientes 2 años, entre 2018 y 2020, Perú fue gobernado por Martín Vizcarra, pero en 2019 ordenó la disolución del Congreso que tenía una fuerte composición fujimorista después de que se le negara la suspensión de la designación de nuevos representantes en el Tribunal Constitucional. El Congreso hizo caso omiso a ese pedido de confianza que presentó el presidente. ¿Y qué hizo? Nombró un nuevo representante de ese tribunal. Vizcarra convocó a elecciones anticipadas para enero de 2020, pero 2 meses después de ese anuncio fue destituido al ser declarado incapaz moralmente. Vizcarra se retiró del gobierno con una fuerte acusación en su contra por corrupción. Se le endilga haber recibido más de $640.000 en sobornos por parte de distintas empresas para acceder a licitaciones para obras públicas. Tras la salida de Vizcarra, tuvo lugar la presidencia más breve de la historia de Perú. A pesar de que había serios cuestionamientos constitucionales, Manuel Merino, que se desempeñaba hasta ese momento como presidente del Congreso, asumió la presidencia de la Nación. Pero solo 5 días después presentó su renuncia indeclinable en un contexto en el que murieron 2 peruanos en medio de manifestaciones. Fue entonces que tuvo lugar el autodenominado Gobierno de Transición y Emergencia de Francisco Sagasti. Le tocó gestionar la peor parte de la pandemia y enfrentó muchísimas manifestaciones de la sociedad que se quejaba por profundos problemas económicos que habían dejado los confinamientos más estrictos. El 28 de julio de 2021 asumió la presidencia Pedro Castillo, que llegó tras haberle ganado por solo 44.000 votos a Keiko Fujimori. Llegó como un outsider y desde el primer momento denunció el odio de las élites y también que el Congreso no quería que un campesino como él asumiera este gobierno. Fue denunciado por corrupción, tráfico de influencias, organización criminal y fraude. Enfrentó con éxito 2 intentos de vacancia presidencial por parte del Poder Legislativo, al tiempo que denunciaba que tanto el Congreso como la prensa y el Ministerio Público se habían complotado para quebrar el orden constitucional. En ese momento aseguró que un nuevo golpe de Estado, una nueva forma de golpe de Estado, se estaba poniendo en marcha en Perú. El mismo día que anunció todas sus medidas reformistas, fue destituido por el Congreso igualmente, aunque 2 horas antes había decidido disolverlo, y obtuvo 101 votos a favor de su vacancia presidencial. Esto es 14 votos más de los que necesitaban. Horas después fue detenido. Su vicepresidenta Dina Boluarte tomó las riendas del gobierno y lo hizo en un contexto de muchísimas manifestaciones y problemas políticos y sociales. El Congreso de Perú aprobó el adelantamiento de las elecciones que planteó Boluarte y se espera también que haya una reforma para una nueva constitución. Esta nueva constitución justamente vendría a poder resolver algunas cuestiones si se introducen artículos como, por ejemplo, una Cámara de Senadores para poder hacer un contrapeso en el Congreso, ya que hoy hay una sola Cámara que es la de Diputados. Y por otro lado, se espera que planteen también una reforma del Ministerio Público y de la Justicia en general.